Buenos días, son las 11:30, un capítulo más de esta nueva temporada de Escalando Negocios con Grow. Hace tiempo que no nos veíamos, la verdad que hace harto tiempo que no hacíamos un live, ya ni me acuerdo cuándo. Creo que el último capítulo fue con Ilan Rosenberg. Sí, creo que se llama Escalando Negocios con Canal Online. Sí. Tenemos un nuevo branding, un nuevo logo, ahí ya les contaremos más adelante, pero ahora estamos con José Manuel González, CEO de Fingo. Estamos aquí, el primer invitado, así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A esta nueva temporada. Quisimos elegir a José Manuel porque tenemos una muy buena historia con él, creemos que vamos a tener un muy buen programa. Así que de mi lado, saludarlos a todos. Gabriel, ¿quieres decir algo? No, bienvenidos todos de nuevo. José Manuel, creo que es súper interesante, así que vamos directo al grano, ya lo van a conocer. Tremendo invitado a partir de la segunda temporada. Creo que lo más interesante es que te presentes tú. Creo que te vas a poder introducir mucho mejor que nosotros. Además de ser CEO de Fingo, digamos, que es una historia bastante interesante. Oye, yo no sé acá cómo funciona si uno mira la cámara, lo miro a ustedes, pero me sale mucho más natural mirarlo a ustedes que estar mirando la cámara. Así que vamos a asumir que le vamos a pedir disculpas a la gente. Tampoco no hay nadie muy bonito acá, así que no hay problema de que no miremos la cámara. Nada, mira, mi historia es bastante variopinto, porque fue así como hice los gringos by training, así hice ingeniería industrial eléctrica, que es como esa mezcla que tienen en la Católica, como que tú haces los cursos difíciles, teóricos de electricidad, pero en realidad no eres un eléctrico per se, porque después terminas yendo por el área industrial. Siempre me gustó la parte más de negocio, pero la energía me tiraba un poco. Entonces, en eso de industria eléctrico, mis primeras profesiones fueron en el mundo así como de consultoría eléctrica. Hasta que un día llega mi viejo como con una locura y me dice, nos van a cortar el gas, hagamos una central eléctrica. Bueno, ya, y me salgo y yo estaba trabajando con el profesor que era como el típico, como el que tú seguís para hacer el máster y todo, y le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir a... ¿Trabajando en la academia o trabajando en una empresa? O sea, es que él reclutaba como gente, que él era la academia, o sea, los fondos casi que prácticamente muchos de los estudios los pagaba, ¿sabes? Pero después él tenía su consultoría aparte, yo estaba viendo consultoría en estimar el precio futuro. O sea, que hoy día sí que es una dificultad eso, pero súper es como en el mundo de la energía y todo, entonces nos vamos a hacer una central. Estábamos convencidos que no iban a cortar el gas en esa época y fue el primer como endeavor hacia el final del día. ¿Qué año estamos hablando? Esto tiene que haber sido como el año 2005, más o menos. Como por esa época que yo estaba terminándome de recibir y empezaba a pensar en mi maestría en ciencia. Y la cuestión es que fue súper interesante porque nosotros desarrollamos un proyecto energético así, from scratch. Teníamos un pedazo de sitio cerca de una buena subestación, sabíamos que por ahí pasaba el gasoducto del Pacífico, o sea, y después les voy a ahondar un poco más porque les doy la lata, porque al final hay que buscar esas cositas. Entonces se daban ciertas... Exactamente, pero siempre necesitas alguien que te empuje, y este empuje era, en este caso me dijo diciendo, oye, nos van a cortar. Venga, entonces hagamos esta cuestión. Nada, se nos fue súper chistoso. O sea, las primeras topografías de entrenamiento las tuvimos que hacer así. Pero ¿tu papá tenía experiencia? Absolutamente, pero en la ingeniería dura de hacer la central, ¿cachai? Para que la turbina no chocara, ¿me entendís? Con el estator. O sea, estamos hablando de un ingeniero duro, de estructural, y por mi lado, un cabro chico, ¿me entendí? Sin tener idea, lo único que sabía era estimar el precio del futuro de la energía. ¿Me explico? Había tenido un poquitito de... Pero nada, al final del día, te digo, desarrollar un proyecto, esto de impacto ambiental, en esa época aún era menos estricto quizás que hoy día, pero había que hacer un montón de cuestiones, ver que había el agua, de reuniones con la gente del lugar, que pensaban que el agua iba a salir y se iban a quemar las vacas. No, olvídate, o sea, fue una cuestión súper bonita. Resultado, hicimos lo que se llama un ready to build, y en esa época se lo vendimos a Gener. No la construimos, le vendimos el proyecto, pero parte de la venta fue, oye, tienen que darnos plata para hacer energía renovable, estudiar. Estamos hablando, de nuevo, eso ya ha sido como el 2007, 2008, por ahí, de que pasó todo este proceso que te cuento. Entonces ahí empezamos a ver ya qué queremos hacer y estábamos rayados porque se podía que llevaban el COFAR y meter biomasa en las calderas, ¿cachai? O sea, para poder quemar una componente que igual estaba capturando carbono abajo. Fue todo un proyecto muy bonito,
Y ahí, de nuevo, innovación, hasta que llega como la segunda locura un poco de mi vida, que es con ese sentido también con mi padre, era como decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar energía de los cactus, porque el cactus tenía una potencialidad de generar biomasa con una eficiencia mucho más alta que el azúcar, que era la que en ese momento estaba muy de moda. Entonces, sacaba mucha biomasa, se podía plantar el desierto, pero el desafío era llegar al valor megawatt hora que hiciera sentido. Nada, trabajamos un montón, hicimos un montón de proyectos, nos ganamos un Fondef. Olvídate, trabajábamos con Gener, viajé a hartas partes del mundo y súper entretenido. Y resultado, cosas de la vida, en el punto de equilibrio que llegamos, ya estaban entrando más las solares y todo, entonces al final se proyectaba, porque tú te invento de la época, un costo marginal que iba a estar en torno a los 60 y nosotros estábamos llegando a 90 al mercado. Sin embargo, había maneras de, en algunos lugares, pero como que en ese minuto me viene un pseudo desencantamiento del mundo de la energía, o sea, el mundo tradicional de la energía ya no me atraía tanto, así que como que hice como un IEC de alguna manera para decir, ¿sabes qué? Es un momento bueno para ir a hacer el MBA. Y entre otras cosas, o sea, llevaba pololeando en ese época con una francesa que hoy día es mi señora, así que también fue un buen lugar para decir, ¿sabes qué? Este es el momento para ir. Así que partí en SEA, hice el MBA allá, extraordinario, pero antes de irme al MBA, siempre repito lo mismo, antes de irme al MBA yo estaba como en el brick and mortar, yo quería hacer cosas que se tocaran, que se vieran, entonces dije, hay dos cosas que nunca voy a hacer en mi vida, ni consultoría, de nuevo, ni financiera. Nada con financiera. Bueno, fue exactamente lo que terminó pasando en el MBA. Entonces me voy al MBA y después llego, trabajo para Bain, me voy como consultor en un proyecto en Brasil, después hice proyectos de vuelta, súper entretenido, asesoramos al presidente de Ecuador, después estuvimos haciendo un montón de mining, y en una de esas cosas también toqué un poquito de banca, y trabajamos con el Galicia, armando un cuento de scorings de riesgo. O sea, el Galicia tenía una manera de tratar sus negocios bastante arcaica en lo que respectaba al riesgo. Bueno, ahí trabajé con quien fue mi futuro jefe, para que conecten de nuevo dots, que era Antonio era principal en ese momento en Bain, y pasamos pasamos demasiado bien en Argentina, se van a trabajar juntos. O sea, fue un proyecto desde Argentina. Es que con Bain, era, viviendo yo tenía que viajar todos los días a Argentina. O sea, uno de los temas de la consultoría, ustedes saben, tenés que viajar como chino. Entonces fue un tema un proyecto que estuvimos allá varios meses, trabajando para el Galicia desde la oficina, entre comillas, de Bain, pero que es como, esa que era la de Chile, eran de Sudamérica. Y así también el de Ecuador, me tocaba viajar, Brasil, etc. Entonces, ese fue en particular, y ahí nos hicimos muy amigos, me gustó bastante el mundo, esta segunda cosa que yo he dicho que no iba a hacer, que era un mundo financiero, y nada, así que fue un momento, después volví, Antonio ya había salido, se había ido a Tanner, y me invita, así que después ahí ya duro a la segunda cosa que era financing. Full financiero. Full financiero. Así que nada, entramos como ¿Volviste a tu diario y tachaste? Sí, puras cosas que no, dije, esto nunca lo dije, nunca lo dije. Eso nunca lo dije. Estoy como cuando van a la entrevista y le dicen, ¿usted en el año tanto? Dijo, bueno, ¿yo? Eso. Así que nada, fue súper interesante. Y ahí ya caigo en una compañía que tenía un historial de financiamiento no bancario súper grande, pero al mismo tiempo habían un montón de cosas que tecnologizar y todo, así que nada, fue un camino entretenidísimo. O sea, sinceramente entretenido. Pasamos desde la cobranza, hicimos cosas en Factoring, ayudamos a hacer un spin-off también, hicimos un montón de cosas y después terminamos, finalmente me hice cargo de toda la parte que era automotriz, todo el lending de autos, nos fue súper bien, o sea, nada, una historia muy bonita. Y hoy día Tanner es una compañía que está, espero, creemos, mejor quizás de lo que estaba cuando la tomamos y fue súper bonita la experiencia. Y de ahí me invitan a participar de algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque siempre era como fanático de una empresa gringa que era Intuit, que era una empresa que como que de alguna manera mezclaba mucho la información, el manejo contable y cómo eso se iba mejorando la posibilidad. Entonces,
armaron todo un ecosistema en torno a la contabilidad y todo, y taxes, que al final terminó confluyendo también en crédito. Entonces me gustaba mucho esa compañía, estaba con ganas de hacer algo similar, entonces me invitaron a formar parte. Me dijeron, oye, vamos a hacer, y aquí empieza ya a entrar la idea, Fingo, ¿cierto? En el sentido de que... O sea, tú estabas en Tanner Sí. y te llega esta invitación para formar una especie de... startup desde cero. Desde cero. Sí. Te invitan a armar Sí. un tema desde cero. ¿Cuánto tiempo llevabas en Tanner antes de... Prácticamente 5 años, una vez 5 así, años. un poquito más de 5 años, y nada, viéndolo pasó súper bien, o sea, montones de cosas tecnológicas hicimos, cambiamos core en el front, hicimos muchas cosas muy entretenidas en tecnología, ¿de acuerdo? Con toda la dificultad que tiene el mundo corporativo, que después si quieren lo hablamos, porque no tiene la misma agilidad un startup y todo esto, pero igual se avanzó muchísimo y se hicieron súper bonitas cosas. Pero de ahí a esto fue ahora de cero. Entonces, teníamos ciertas palancas para poder empezar en esto que le llaman el embedded financing, ¿cierto? Que al final es decir, cómo yo me adjunto, ¿cierto? A tu transaccional con la herramienta que tú usas toda la vida y cómo hago para facilitarte ese paso al financiamiento, porque lo que termina pasando es que hoy día tú dices, ya mira, estoy haciendo todas mis cosas en este lugar y de un minuto al otro, cuando vamos a hablar de plata, tengo que sacarme ese chip y aparecen, y no solo un banco, sino que aparecen 3 o 4 bancos con plataformas completamente distintas, con UX completamente distintas. Unas están, por ejemplo, muy desarrollados en la parte de empresa, otros están muy desarrollados en la parte de personas, unos están muy desarrollados en la parte cómics y el otro es... Entonces, al final tú como emprendedor y como empresario muchas veces tenéis que... Perdón. Tenéis que ver el mecanismo para poder... Oye, este tipo de operaciones las voy a tener que hacer con este banco porque si no es un infierno. Entonces, esa como mixtura era la que a mí me interesaba. Siempre con una filosofía de no tratar de, como en el fútbol, llevarme la pelota para la casa. Así como decir, voy a armar la plataforma que les va a hacer todo. Porque era una pretensión que después, si quieren, también lo hablamos, que lleva un desarrollo de producto brutal. Y, entonces, no, sino ver cómo hago más fácil este camino. Transicionar un poco la experiencia. Exactamente. Y así se genera Fingos. Esa es la verdad. Y viendo si partimos por el pan con mantequilla, que era como, oye, nos vamos a conectar a la factura electrónica, que era lo que además también conocía, entonces quizás nos iba a salir más fácil. Y también hicimos ciertos intentos y hoy día los tenemos conectados con el mundo de los ERP. Perdón. ¿Quieres más agua? No, tranquila, es que estoy como con... me pica la garganta. Pero a mí me pasó una cuestión cuando veía lo del ERP, que me lo decía un amigo que estaba metido en el mundo del ERP, muy buena frase, que él decía que al final los tipos pasan más tiempo en el ERP prácticamente que con su familia. Si no pensáis en la hora, hombre, o sea, Sí, pues. entonces... Totalmente. Ajá. Entonces tú decías, oye, acá hay una oportunidad. O sea, si yo quiero horas pantalla, así como si fuese a la Facebook, acá hay muchas horas pantalla del tesorero o del subgerente de no tengo idea. Entonces dijimos, ya, acá hay una alternativa para tener ese acercamiento. Y así fue todo como se fue gestionando. Y Fingo partió así. Y se fue desarrollando hacia otras fuentes, o sea, facturadores, ERP, empresas de compra, y así después clientes grandes que nos empezamos a conectar. Así que un poco ahí se desarrolla lo que hoy día tenemos. Pero tú tenés socio en Fingo, digo que saltamos muy rápido tu historia a Fingo. Pero en Fingo, en algún momento dijiste, oye, veo esta oportunidad, Sí. ¿cierto? Y no te lanzaste solo, sino que te lanzaste con un equipo de socios. No, fue un soft landing totalmente. O sea, Cuéntanos un poco cómo conociste a los socios. Sí, mira, yo venía desde hace mucho tiempo siendo amigo de alguien que estaba conectado con ellos. Y muchas veces me decían que estaba. Entonces, al final, cuando conozco a Javier, ¿cierto? y Antonio, me hizo sentido principalmente Gabriel sin conocerlo. De hecho, en edad, yo soy lejos el más viejo
no sé en realidad hoy día, pero En su momento... No soy el más viejo, porque dentro de nuestro equipo comercial hay personas un poco mayores que yo, pero eran un equipo de socios menores que yo y todo, pero que tenían un track, al final habían también emprendido, habían se dado cuenta de lo que no funcionaba, tenían un manejo de tecnología súper importante y yo tenía el manejo financiero y al final hicimos como ese fit de decir, como que les creí un poco para dónde iban. Entonces tenían muy buenas conexiones también con eventuales potenciales clientes, entonces al final un poco como que vi que hacía sentido se juntaba todo lo necesario para hacerlo, o sea, estaban todas las herramientas para hacerlo, así que yo, te digo, en lo personal hacía sentido tomar este cambio, pero lo que más me motivaba era como que tenía ganas de probar en real la agilidad, que es súper difícil tenerla en el mundo corporativo. Claro, venía de una empresa sí. que probablemente iba más rápido sí, total, que el resto, pero igual iba lento. De hecho, o sea, una de las cosas que le permitió a esa compañía ser lo que logró ser, o sea, hoy día es una compañía de las no bancarias, una de las más importantes. Sí. Parece que no es tan conocida quizás, pero es tremendamente interesante como empresa. Pero evidentemente más ágil que otras compañías, pero es que el mundo startup, como uno tiene una capacidad de tomar decisiones a una velocidad enorme. O sea, de verdad. Y aparte que uno hace un poquito de trampa, porque cuando tú estás, lo que dicen los gringos, si estás en un sandbox, estás en un cajón de arena. O sea, estás jugando con 2 juguetitos, con 2 compañeros. Es distinto cuando tú tienes una cartera de clientes de 70.000 o 100.000 clientes, ¿de acuerdo? Que chuta, o sea, te llega a pasar algo Pero igual es un tema cultural, yo creo, porque tú puedes tener 70.000 clientes y hacer sandbox. Absolutamente. Tener 20 clientes sandbox, entonces todavía se tendrá, pero es difícil lograr convencer a los... Pero mira, pensando en otra escala, pero que igual en caso choro, en el caso de Facebook, que esto no sé si todavía seguirá, pero por lo menos en nuestra época que empezamos emprendiendo, conocimos un emprendedor que estuvo en Facebook en la Sala Chile. ¿Te conté eso en alguna ocasión? Uh-huh. La Sala Chile es la sala de los A/B testing, porque Chile efectivamente es el sandbox. Pero en ese momento era Facebook, o sea, Chile era el sandbox de Facebook. ¿Por qué? Porque dicen, mira, las tasas de movilidad y de penetración de internet son más o menos como las gringas. El uso de redes sociales es más o menos como los gringos, también penetró Twitter, también penetró LinkedIn, en un país de menos de 20 millones de personas. Entonces, cuando decían, oye, probemos el botón a la izquierda, ya, pues, en Chile. Y vemos si que efectivamente funciona o no funciona, y si que funciona, me imagino habrá otros niveles, no creo que sea de 0 a 100 en un segundo, pero debe ser, oye, probemos quizás en Arica, si funciona esto, probémoslo en Santiago, si funciona esto, probémoslo en... Sí, pero igual es peligroso. Yo el otro día hablaba con el primo de mi señora, que trabaja en BCI, BCI es más costado, trabajaba en BCI, era más costado, y me contaba, es gerente de arquitectura, me contaba lo que es tener millones de visitas simultáneas en un sitio, y lo complicado que es hacer cosas. O sea, decía que la cantidad de datos que llegaban hasta el Ministerio de Hacienda por Twitter, ¿cachai? ¿Qué hicieron? ¿Sacaron un botón? ¿Qué? Llevo toda mi vida, no sé qué. Es muy complicado y efectivamente lo que tienen los startups es eso, que en verdad como que no le den nada a nadie. Entonces, como que nadie les cobra y eventualmente si te cobran le decís, oye, pero si somos un startup, ¿qué querís? Digamos, como que tener licencia para equivocarte, digamos, No, por eso, oye, y los A/B testing funcionan súper bien, pero cuando estás en el corporativo y tenés, oye, tecnología legado. Sí, pues. Chuta que, el legacy siempre es parte importante. O sea, es súper difícil porque, ¿dónde piloteáis? Porque tú podéis pilotear, como dicen, como flintstoneando, ¿cierto? Que podéis picar piedra un ratito, pero resulta que si ya son 100 y tenéis que meterlo a todo el workflow, en algún minuto te tienes que topar con los fierros reales. Entonces es súper difícil enganchar en una experiencia de usuario satélite, ¿cierto? A este pilotito que tú dices y llevárselo para allá. Hoy día, por ejemplo, ustedes mismos lo hacen, o sea, es parte de su... O sea, ustedes todo el día están piloteando cosas, pero necesitan, me imagino, que a usted le hace mucho más fácil en una compañía que está todo mucho más en un esquema de servicio, ¿cierto? Separadito, que uno puede hacer casi un espejo, un clon, y ese clon lo va probando. De hecho, así lo hacemos. O sea, si pensáis, nosotros no nos metemos en el sitio corporativo del cliente.
porque necesitamos poder tener nuestro sandbox. De hecho, y cuando no se puede, eventualmente no pasan nuestros filtros de cliente, no podemos atenderles a ese nivel, pues, no vamos a tener éxito. Entonces, efectivamente, sí. Así No, es. y hay cosas que son súper importantes, sobre todo cuando estás listado, o por ejemplo, si tú estás en el mundo, no sé, tienes deuda pública y la gente te sigue. Entonces, hay muchos analistas que están mirando cómo están tus índices de rentabilidad, ¿cierto? ¿A qué precio estás cobrando? Simplemente dice, oye, voy a hacer una prueba a ver si de repente regalo no sé cuánto y qué cosa. No, Y esa cuestión se hace pública, se empieza, oye, basta un pantallazo. En el mundo automotriz, impresionante. En el mundo automotriz, bastaba que tú hicieras el mínimo experimento chiquitito en un local, se te ocurría tirar un descuento y mañana mismo te lo cobraban todos los concesionarios. Entonces, eso un poco cuando uno está como pseudo hackeando, ¿cierto? Sí. Para poder encontrar esta forma y ser muy cuidadoso cuando eres corporativo de que este hack no te vaya a hacer pedazo el resto de la base instalada. Y eso inmediatamente te hace ser todo más lento. Exactamente. Todo más procedimientos, pedirle permiso a este, el visto bueno de este otro. Entonces, Lo visto bueno, sí, eso es. Claro. Entonces al final, y eso me encantaría llegar a tener ese problema con Fingo, pero cuando te pasa de que tú como startup vuelves a ser grande, te empiezas a poner corporativo igual. O sea, ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos tipos hay que...? O sea, mantenerse ágil es súper difícil. Sí. Entonces, ser ágil en chiquitito no es fácil. Exacto. O sea, es un poco... pero es fascinante. O sea, al final del día es fascinante. Yo estoy infinitamente más canoso. De hecho, yo creo que no tenía canas antes de cambiarme. Así que... Pero, porque al final tú estás todo el día pensando que lo siguiente. Never settle. Como Sí. que no podéis, no te podéis dar el lujo. No, y el otro Es parte de la día, ADN. y el otro día, mira, estaba hablando con uno de los banqueros que nos lleva, ¿cierto?, la cuenta y que al final me decía, pero explícame cómo lo hacen ustedes para poder por ejemplo, competir en una cuestión donde ya hace tiempo atrás la gran gracia era que uno se conectaba al servicio de impuesto interno. Ya lo tienen todo hoy día. Después, ya, esta era otra cosa. Ahora lo tienen todo. Y así. Y yo le decía que la única manera de hacerlo es que no puedes parar de innovar al final, de por lo menos pensar, porque innovar significa hartas más cosas hasta remangarse y terminar de hacer las cosas, pero por lo menos estar todo el rato pensando así como qué es lo que tenemos que hacer. Y siempre, y quizás me equivoco en el ejemplo, pero si me recuerdo bien, siempre pongo como el tema de Patagonia, que al final lo que este gallo hacía era que sacaba la Gore-Tex no sé cuantito, que los chinos se la copiaban en 6 meses, y el mes 7 los chinos la estaban comercializando. Entonces lo que este gallo hacía era que se daba cuenta de cierta tecnología, la tenía guardada sobre la manga, pero ya tenía como 3 pasos más adelante. Entonces lo que tenía que hacer era, suelto esa, me copian, el competidor empieza a comercializar eso y saco la siguiente. Si no, yo creo que eso es lo mismo que pasa un poco en las zapatillas. O sea, si uno ve el nivel de innovación, aunque sea cualquier cosa, porque perforaron en vez de que fuera el aire, ahora que perforaron para allá, para el otro lado, pero siempre, si se fijan, están compitiendo quién saca la nueva. Y yo creo y pongo en duda que ellos saquen la nueva cuando miran al competidor que está haciendo, porque si tú haces eso, estás tarde. Obvio. Absolutamente, porque cuando ya hizo el release, si tú no lo venías pensando... No, un poco porque están todas las grandes corporaciones hoy día haciendo estos labs y estos como laboratorios de innovación que, nada, pues un poco para tratar de agarrar esa ola, pero efectivamente siempre van un poco tarde, porque es el tema del ADN al final, del ADN del startup. Es que, mira, yo me pasó, pero si quieren... Seguimos la línea editorial, pero quería contarle un No, ejemplo. por favor, tú dale. Ya, vale. Aquí es lo más interesante para todo el mundo. Porque dos personas en vivo, yo creo que nos van a dar luz verde. Pueden saludar por el chat. Eso. Ya, perfecto. La línea editorial sobre la marcha no pasa. No, lo que yo les decía es que, más que hablar, si quieres, sobre el mundo PYME y lo que significa el financiamiento, pero es entretenido de verlo como yo veo un poco el tema de los negocios y no solamente el tema del startup, sino que hace 3 semanas atrás tuve la suerte de conversar con un amigo que me empezó a contar, porque yo iba al sur, iba a estar en un río, y me dice, oye, mira, para pescar la trucha.
hay que hacer y después me junto por casualidad con otro médico, amigo, y me cuenta un poco lo mismo. Y al final es súper entretenido porque cuando estos tipos están pescando, al final su gran gracia, la primera, es identificar dónde está la trucha. Y esa cuestión es súper interesante porque tú miras el río y lo que ellos me explicaban es que el río te da ciertos mensajes, desde el contraste de la luz, ¿de acuerdo? Porque hasta, lo más clave, hay una ramita dando vueltas. Entonces eso significa que hay una turbulencia, probablemente abajo hay una piedra, la trucha debe estar medio encajonada ahí. Entonces los gallos buenos para pescar, primero que todo tienen que tener esa sensibilidad de ver dónde está la trucha. Pero el dónde está la trucha no es una magia divina, así como que te iluminaste, no, sino que es un camino de entrenar tu capacidad perceptiva para que el río te hable, en resumen. Aunque suene tan así, tan cursi. No, pero interpretación de datos. Absolutamente. Claro, ciertos KPIs, digamos, Eso es data decision making. Pero no estáis con el Excel, estáis con, digamos, por eso se percibe más pero suave, son súper sutiles. Entonces, y hay lugares que son súper jerárquicas las truchas. Entonces, lo que pasa es que, esto me lo decía el segundo, el médico que ha recorrido, un fanático de la naturaleza, ha recorrido todo Chile, todo el sur. Entonces, como ahora voy a la carretera austral en el verano, nos hizo un trip así gigante, precioso. Entonces, entre las cosas que me contaba, me decía, son súper jerárquicas. Entonces, la mejor trucha, ¿dónde está? En el mejor spot. Y así, el segundo spot es para la más chiquitita. Y esta se está alimentando perfecto, le llega lo que tiene que alimentar. Entonces, obviamente, ¿dónde está la gigante? En el mejor spot. ¿Y cómo se determina el mejor spot? Y aquí y ahí empiezan todas estas variables. Entonces, es súper interesante porque lo primero que uno tiene que hacer si se quiere meter en el mundo de los negocios es entender que los negocios no te van a llegar las oportunidades así per se, sino que hay que estar leyendo lo que nosotros le llamamos encontrar el dolor, ¿cierto? Pero más que encontrar el dolor, primero hay que encontrar dónde está el cliente, antes que el dolor, o sea, porque al final del día, ¿ah? Porque la gente dice, no, es que encontré un dolor porque iba por la calle y una señora que, está bien, pero era porque tú estabas mirando ese tipo de señoras. O sea, a ti te intriga un determinado cliente, ¿cierto? Te intriga una industria o te intriga casualidad de la vida. No sé por qué, pero a los emprendedores les intriga algo. Y cuando eso les intriga, dicen, ok, ¿por qué ese cliente está igual que la trucha debajo en esa posición del río? Ya, porque ya le pasa esto otro, ya. ¿Y dónde estará la trucha que está mejor? Porque, y ahí está el problema. ¿Me explico? Sí. Hay un gallo que está en otra posición, ¿cierto? Entonces, por algo este no está aquí, este tiene un problema. Y en general, nosotros los chilenos, muchas veces, de verdad va a sonar feo, pero no es que inventemos nada, descubrimos la manera muchas veces de tropicalizar problemas. Entonces, en simple, nosotros vemos la truchita acá y vemos que la grande está en otra condición en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Que esta tiene que ser más parecida. Exactamente. Entonces, esa es la primera etapa de cualquier tipo de negocio, cualquier emprendimiento. En consultoría, tú tienes como un entrenamiento, vamos a decir, extremadamente rápido y estresante para encontrar trucha. ¿De acuerdo? Porque tú entras en un due diligence o entras en una consultoría estratégica. Oportunidades. Muchas veces no entendiendo absolutamente nada de la industria. Pero tu capacidad de lectura y los jefes que te tiran al río y dicen, oye, por ahí tienen que andar las truchas, ojo en blanco, dime dónde pueden estar. Entonces, eso es lo primero que yo creo que es un skill que tiene que tener de alguna manera todo quien decida no solo un emprendimiento, sino hacer un buen negocio. Pero después viene hacer la pega. Porque independiente que tú sabís que la trucha esté en tal lugar, tenéis que tirar la caña de una cierta manera, con una cierta forma, ¿de acuerdo? Y eso es puro repeat. Sí. Es puro repeat. Lo interesante, lo que tú decís es que es un poquito medio como que uno no sabe por qué vio algo que uno asume que todo el mundo está viendo, pero en realidad nadie lo está viendo. Y eso, y nosotros, bueno, después de muchos años haciendo clases de emprendimiento, alumnos de la universidad, son temas que nosotros le hemos dado tantas vueltas, porque le decimos a los alumnos, para que tú puedas encontrar realmente problemas, tienes que saber mirar.
Pero para saber mirar tienes que tener experiencia en algo. O sea, es muy raro que tú no tengas experiencia en nada y de alguna manera encuentres problemas reales, porque efectivamente lo que pasaba era que se encontraban problemas, pero eran problemas que en realidad no eran... mi solución alternativa. Sí, eran muy superficiales, efectivamente no habían barreras de entrada para nadie, todo el mundo podía ver esos mismos problemas, entonces efectivamente todo el mundo estaba tratando de solucionar los mismos problemas, entonces para solucionar problemas realmente profundos uno tiene que tener experiencia para poder ponerse los lentes de, digamos que es un poco lo que te pasó a ti, tú probablemente el problema, o sea, lo que viste en Fingo venía de 5 años con un entrenamiento duro en Tanner, o sea, diciendo, oye, yo sé dónde están los temas, yo más o menos sé lo que puedo ver, a lo mejor no los he encontrado todos, pero sé a dónde mirar, sé quiénes son, quiénes están acá, quiénes allá, y eso es muy interesante, porque finalmente yo creo que hay mucho emprendedor que trata de armar negocio y después se frustra pensando que tuvo problemas que tengan que ver con, digamos, la suerte o la etapa económica o el ciclo, qué sé yo. Y en realidad tiene que ver con eso, que no se dio, no hizo la pega pesada, que es, oye, ponerse los lentes. Y esos lentes, para que tú realmente te los puedas poner, necesitas esforzarte. A lo mejor no con toda esta parafernalia de levantar fondos y salir en todas partes y que te entrevisten y que en LinkedIn todo el mundo te felicite, sino que es todo un tema previo que muchos emprendedores no quieren hacer porque es como, no, esto es para mí. Yo no voy a estar 5 años metido en una industria que me carga, burocracia. Bueno, y lamentablemente hay que hacerlo, porque finalmente el problema viene de ahí, digamos, de que no te diste esa lata de estar pensando, porque efectivamente también el emprendimiento te llama todo el rato. Es como, sigo acá y sigo acá. Y bueno, ya hay que seguir ahí, ¿no? Hay que meterle, machacar, hasta que efectivamente uno sienta. Yo creo que es un tema muy... ¿Sabéis qué? Es el momento, digamos. Ya caché para dónde va la cosa, puedo dar el salto. Yo creo que es algo interesante que tú hiciste, digamos, y que no todo el mundo hace. Como decís tú, esta mezcla del mundo corporativo. Y el mundo peor, total. Pero a lo que tú dices, como eso del mundo que era, vámonos, no sé, 50 años o posguerra, no tengo idea, donde había muchas oportunidades de negocio, como tú. Es súper irresponsable decir desde nuestra generación que eran oportunidades fáciles, pero uno tiende a decirlo, ¿de acuerdo? Pero, sí, pero efectivamente, cuando uno no sabe, exacto, pero haciéndose en la época de nuestros abuelos todo era fácil. Bueno, haciendo esa aclaración, pero sí, esas oportunidades, cuando se encontraban, el capital y trabajo, que era como la definición que uno le pasa, ¿cierto?, en la universidad, era lo más importante. O sea, tú encontrabas una oportunidad, le metías capital y trabajo, y obtenías el output, ¿cierto? Pero eso te hacía crecimientos lineales. Exacto. Entonces, hoy día, llevándolo ¿no? al ejemplo ponte tú de los pescados, ¿cierto? Es como, tú llegabas y decías, tengo capital, tengo trabajo, listo, tengo que hacer esto, esta plata y voy a sacar tanta trucha. Pero si uno se va a la parte más romántica, donde se pone hoy día, el problema ya no es tan evidente. Y por eso las tecnológicas son lo que son, porque lo que están resolviendo las tecnológicas no es llegar y meter capital y trabajo. No es comprar una máquina y ponerse a hacer chocolate. Es encontrar, mirar, volver, recoger la caña, mirar, recoger la caña, mirar. Y innovar. Entonces, por eso hoy día, de repente uno se sorprende, ¿cierto?, con las valorizaciones de las grandes compañías del mundo. Hay algunas donde uno se sorprende más que en otras, y unas veces también ha demostrado el mercado que han estado no priceadas como debieran, ¿cierto? Pero sí, yo creo que esta locura, ¿cierto?, de la valorización es porque muchas veces, cuando estos tipos encuentran, ya no es lineal, ¿cierto? Es exponencial el valor que pueden agregar, y eso hace que al final no solo resolviste donde estaba trucha, resolviste algo para que otros más puedan hacer lo mismo y replicaste una cosa así muy, muy potente. Que generalmente no tienen soporte en los métodos de valorización de flujo caja, descontado, o sea, como, ¿dónde está la magia? Mira, no sé cómo explicarte, no sé dónde metértela, pero es muy difícil. Hay casos que son más obvios, como Instagram, si se hubiese valorizado de forma tradicional como el valor de la sinergia para un Facebook o para un Google, probablemente se hubieran llegado a números, yo creo, a números más o menos prudentes, parecidos al precio de venta, ¿cachai? O sea que lo tradicional es decir, oye, bueno, ¿cuánto flujo tenía? ¿Cuánto estáis creciendo? Algún parámetro de riesgo y más o menos regla de 3. Total. ¿Cachai? Alguna especie de ese tipo. Pero lo que dices tú es muy interesante, porque el tema de tirar la caña, recoger la caña, entiendo que es como decir, volvamos a mirar los datos. Y las tecnológicas lo que hacen es eso, es cada vez que yo entro y no hago nada, lo guardan, queda registrado, cada vez que entro y hago algo, queda registrado. O sea,
un entendimiento de su cliente impresionante, finalmente. Totalmente. Que en el grueso de los emprendedores creo que eso es lo opuesto, es como cero. Es decir, me gustó esta solución, lancémosla, y si no funciona, aprendí que no funcionó. Eso es todo lo que aprendí, digamos. Es que lo que pasa es que, a ver, en el emprendimiento te puede pasar algo que es súper peligroso, que es enamorarse del producto. Entonces, oye, está tan bonito lo que encontraste, picaron los que, o sea, y eso es lo peor que te puede pasar, que piquen los parecidos a ti. Eso es. Porque el confirmation bias ahí es una locura. Sí. O sea, el mundo, ahí tú empezás a ver que todos los clavos son, o sea, todos los tornillos son cuadrados, ¿cachai? O sea, porque es exactamente como te gusta. O sea, dejaron de existir los tornillos de paleta en ese mismo minuto, porque tus amigos les encanta tu solución, ¿ya? A ti te encanta tu solución, está traccionando tu solución. Te está yendo bien igual. Y es súper peligroso, quizá, decir, independiente que las estrategias de nicho, yo soy un absoluto fan, y es lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero pasa que tienes que pensar en qué minuto esto que está resultando en esto va a tener que escalar a otro segmento, ¿cierto? O a otra problemática. Entonces, no te puedes enamorar de que esto es inamovible y no volver a tirar la caña, o por lo menos no cambiar el anzuelo o la mosca o lo que quieras, porque estás corriendo un riesgo enorme de quedarte profundamente penetrado en un mercado de este porte. Y eso hace que tu capacidad de escalabilidad sea limitada, ergo nunca vas a llegar a las valorizaciones exponenciales, porque te vas a quedar no solo en una lineal, sino en una asintótica. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso sí que es difícil. O sea, yo estoy hablando de esto, yo creo que es uno de los desafíos, de verdad, más grandes que hay. Oh, O sea, porque de repente las soluciones quedan muy ricas. O sea, y cuando yo digo un poco como que volví a ser ingeniero porque de verdad tengo más tiempo hoy día para poder mirar lo que uno hace y meterle análisis y construir. O sea, hoy día, independiente que no son brick and mortar, como hace tiempo me hubiese gustado en el mundo de la energía, que tú ves la central de gas, después construida y la vas a mirar y te sientes orgulloso, sino que esto es abstracto, ¿cierto? Pero tú ves la interacción de los clientes. O sea, tienes herramientas hoy día como Hotjar donde tú puedes pasar el día entero si quieres mirando a los clientes. Entonces, pero es súper bonito porque uno construye algo que tiene valor al final, pero no te puedes enamorar de tu producto sin pensar en que el mundo es más grande que tu círculo cercano. Estaba pensando efectivamente como cuando uno es inversionista que está mirando la última línea o está mirando el producto y que está rico el producto, y en realidad debería haber una etapa, o sea, un tercer apartado que tiene que ver con el proceso. O sea, el proceso de innovación. Muéstrame tu proceso. Sí. ¿Cachai? Como, ¿qué valor tiene el proceso? Y cuéntame cómo vaya a pensar, porque está bien, todo lo que me estáis mostrando puede ser presente y pasado, pero quiero ver el futuro. Y ese proceso generalmente no se muestra en un directorio, no se muestra en un pitch, y efectivamente tiene mucho valor, mucho valor. Pero eso existe desde que el mundo es mundo. O sea, los mecenas, a mí, por ejemplo, me lo decía un artista, yo tengo que sistematizar mi creatividad. ¿Cacha la cuestión loca? ¿Qué significa sistematizar mi creatividad? Son contrapuestos, si tú lo piensas. Sí, no, como Jerry Seinfeld, ¿no? ¿Cachado? Sí. Tiene el sistema Seinfeld, él escribe chistes todos los días, la mayoría son malos, pero escribe chistes todos los días y raya el calendario para saber cuántos días seguidos llega haciendo chistes. Y tiene su sistema y él necesita disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa época ella me contaba, no sé, teníamos ciertos patrones que les estaban interesando. Entonces, esos patrones, lo mismo, volvemos al descubrimiento. Entonces, los artistas tienen que hacer eso. Y te has dado cuenta que todos, hasta los mundiales, siguen un patrón, ¿cierto? Y luego cambian y radicalmente. De lo suyo, y después, de repente, le viene un bajón divina, ¿no? y después parten con otra lógica. Pero siempre andan buscando un patrón que le hace una línea editorial, pero el que quiera, o sea, de cualquier artista, los mismos chilenos, sí. Todos tienen una línea editorial de repente y después cambian y tienen otra fase de su vida. Ya, cuando están en esa buscando, pasa lo mismo, montones de chistes malos. Pero, por ejemplo, ven una persona o andan viendo ciertas cosas en la naturaleza, sacan fotos todo el día, se sientan en el escritorio, ponen las fotos hasta que se les empiezan a mezclar las cosas y terminan dibujando. Entonces, esa sistematización es levantarse todos los días, temprano en la mañana, sentarse en salir a la calle a buscar esos patrones, volver a la casa,
leer. ¿Quiénes están en esa línea editorial? No, Repetir. Sí, es muy interesante. Repeat. ¿Y un proceso que está a cargo de quién? Ahí sería interesante saber quién es el que tiene que hacer. ¿Quién es el artista? Yo creo que en las compañías, principal, en el comienzo son los founders, ¿cierto? Está lógicamente en el rol más del CEO y el de producto, que son dos tipos, ¿cierto? Que están muy pensando como obsesionados con el producto y que de nuevo, no quiero decirte que sea, los demás son menos importantes, los demás son tremendamente importantes, después sistematizan para que esto escale, ¿ah? Así que no menospreciemos el otra parte del equipo. Necesitáis a alguien que te traiga los lienzos, las pinturas, que alguien atienda a los clientes que están comprando cuadros antiguos. Digamos. Todo, no, necesitas que esto funcione. Si no, se muere de hambre el artista. O sea, al final, si tú pensáis, o sea, hay montones de artistas, entre ellos uno que se fue al chancho de Guayasamín, pero que tenían fábricas de construcción de las obras. O sea, realmente era una fábrica, en el sentido que él era ayudante y que le hacían ciertas cosas. Pero déjame ir un pelito otra vez en lo de los mecenas, porque es un poco lo mismo que pasa con los VC. Entonces, el mecenas encuentra Picasso. Y dice, oye, las ve y dice, no, este gallo se basó. Ya, pero al principio tiene la egoísta de decir, yo quiero de eso en mi casa y mostrarle a todos mis amigos que puedo encontrar eso. Pero tú sabes que ese gallo, como lo ves tan bueno, en algún minuto se te va a escapar, ¿cierto? Entonces el mecenas lo que hace, esos contratos de VC existían en los mecenas. O sea, pero una de las cosas que ellos también buscaban no era solo la obra, sino cómo sistematizaba su creatividad. Habían unos mecenas que se pasaban al chancho y decían, quiero que me produzcas tantos cuadros por hora, casi, y otros que eran un poco más laxos y que te decían, te doy un año y ojalá espero 2, 3 masterpieces y tú ves si la haces toda el día anterior a que te van a Pero lo que ellos les interesaba mucho era cómo estaba el tipo mentalmente, si estaba contento, o sea, tenía mucha relación con los artistas. Y yo creo que con el VC pasa un poco lo mismo. El VC tiene que estar cerca del emprendedor porque es como... Tú estás detrás de la persona igual. O sea, ¿Tú crees que debería pasar lo mismo o que pasa lo mismo? No, yo no creo que pase lo mismo. En el VC pasa un poco que hacen el screening, ¿cierto? Obviamente, de quién eres tú y todo, y el modelo de negocio obviamente es tremendamente importante. O sea, no es solo el artista. O sea, acá tiene que haber un negocio que respalde que los units economics están de acuerdo, que, sobre todo con mayor importancia en el día de hoy, ¿cierto? Pero que hay algo, ¿cierto? O sea, que el tipo, volviendo al tema burdo, es que no se va a gastar $1 millón en los pinceles y la pintura. Porque aunque venda y se hace un super masterpiece, si la venden $500,000 está abajo el agua. Sí. Ya, entonces el tema es que acá un poco pasa lo mismo. El modelo de negocio están, pero no solo un VC, porque no tienen necesariamente la capacidad, pero los radares tienen que estar, ¿cierto? Y tiene que haber como un ecosistema, ¿cierto? Que tú estés viendo que estás promoviendo esa innovación futura. Así que un poco eso. Pero es súper interesante. Es como, yo te digo, yo creo que no es muy nuevo, somos seres humanos y no es muy nuevo el relacionamiento que está pasando hoy día entre un VC y un emprendedor, entre un mecenas y un artista de la época. ¿Me explico? Porque... Sí, no, 100%. Bueno, de hecho, esto de los serial entrepreneurs, que se da mucho, una cosa que hemos hablado mucho nosotros, que nos pasa que conocemos gente que nos encantaría saber, que te expliquen, ya, lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Así como que te puedo explicar cómo lo hice, la verdad que no sé, igual tuvimos suerte, bueno, sería, ¿cachai? Como al final eso es, que llega un visita y diga, ya, tuviste éxito, muéstrame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y efectivamente uno debería tener ese relato más o menos claro, porque, bueno, la verdad que basarse estas cosas en la suerte no tiene mucho sentido. Totalmente, y cómo uno pilotea, qué es lo que hace, de repente puede ser, oye, no, es que la gente piensa, no, es que voy a una conferencia al año y va a perder plata, o querés pasarlo bien en Las Vegas, entonces por eso te vayas a una... No, pero quizás es parte de tu proceso creativo. De salir a mirar, esa es la parte que suena bonito, pero salir a la calle a caminar, hay un capítulo, de nuevo si me equivoco me corrigen, pero ¿se acuerdan cuando en Billions este gallo como que es de mecenas de un artista y hay una escena muy buena donde se encuentra con la psicóloga, psiquiatra, ¿cierto? Y él dice, yo salgo a caminar. O sea, cuando estoy así... Bloqueado. Sí, entonces es un poco lo mismo. Yo creo que es entender cuál es el proceso de creatividad, dónde el gallo está mirando. Pero tenéis que salir a caminar con mucha data en la cabeza. Total. No podéis salir a caminar. Tenéis que preparar la caminada. O sea, si andáis pescando trucha,
No vaya a salir a caminar al valle, ¿me entendí? A un llano lleno de vacas y andáis buscando trucha. O sea, lo primero que tenéis que ver dónde está el río, ¿cierto? Y en qué lugar más o menos se dan las condiciones por los accidentes geográficos donde van a haber trucha. Es interesante, yo creo que la mayoría de la gente no se ha puesto a pensar en cómo es su propio proceso reflexivo. Para decir como, sabes que estoy bloqueado, voy a dormir, caminar, ver tele, llamar a leer un libro, claro, juntarme, llamar a un terapeuta, qué sé yo. Y efectivamente es clave. O sea, para uno, especialmente como emprendedor, que no hay nadie diciéndote qué hacer, no haces que el otro lado es fácil, pero tiene ese aspecto más fácil que es que tú llegas, dicen, tú pegas esta, hazla y no tenés que ser tan creativo. Acá tenés que llegar al cielo, pero nadie te dice cómo. Exacto. Hay que ser más creativo. Creo que pasa por un lado que la gente no se pone a pensar en cómo forzar su creatividad o sistematizarla. Si te digo, es sistematizarla. Por otro lado, también yo creo mucho, y a mí me pasa al principio, que uno dice, oye, tengo inversionistas, tengo empleados, tengo que trabajar como chino de cabeza y me imagino que estar paseando por el parque es como, oye, perdonen, me voy al parque Bicentenario a caminar 2 horas, parece como sacar la vuelta, digamos. Entonces, es interesante también. No, y lo peor es que podéis volver de ese paseo sin nada. Además, hay una posibilidad. Claro, ¿cómo te fue? No sé. Nada. No, total. Pero para nada. Pero, por ejemplo, mira, yendo en específico a lo que nos pasó un poco en Fingo. Entonces, uno parte, porque tú también necesitas foco. Hay un minuto en que, porque si no, esta cosa diverge ad infinito, ¿cierto? Entonces, tienes que enfocar. A caminar toda la semana. Exactamente. Entonces, tú te enfocas, encuentras algo, esto lo dejas en la fábrica alambicando, ¿cierto? Hasta haciéndose ese licor, ¿cierto? Va a salir cuando el equipo de desarrollo te dice más o menos en qué condiciones está. Pero en paralelo ya estás como pensando, ¿cierto? Que es como lo otro que puede pasar. Entonces, nosotros en Fingo uno se dice, no, mira, nuestro objetivo es, primero, lograr integrarnos bien para poder hacer toda esta parte de las finanzas embebidas. Resulta que en el camino te empiezas a encontrar, empiezas a interactuar y empiezas a conocer a tus clientes. Pero de verdad, porque antes era un usuario en un ERP o un usuario en un factor electrónico. Entonces, no, es como tú conoces lo que en el libro dice que esa pyme está haciendo. Entonces tú empiezas a interactuar con ella y te empiezas a dar cuenta de unos roces espectaculares. Entonces uno dice, ya, la típica es que hay que entrevistar. Yo soy un fanático todo el día jugando al equipo para que entrevistemos un montón. Pero resulta que a veces no te quieren contestar o te contestan o no, pero es mucho más interesante salir a buscar clones de ellos en otros lugares. Entonces, vamos a ver el ejemplo típico. Pues tú, por ejemplo, a mí me ha pasado ir a la playa y entrevistar a la señora del almacén para saber cómo es su plata, cómo es su... ¿Me explico? Y entrar a una ferretería y preguntarle a una persona, porque tú de alguna manera tratas de hacer contraposiciones. Nosotros tenemos un montón de transportistas. Los transportistas son interesantes como clientes para el mundo de financiamiento PYME, porque tienen buenos clientes, están siempre jodidos con el círculo de capital de trabajo. Muchas veces hay montones de informalidad en el proceso. Entonces, es súper interesante conversar con los transportistas y cuando uno tiene una oportunidad de conocer a alguien, no tengo idea, que trabaja con un proveedor o algo así, tratar de acercarse y ahí uno puede gastarse como la plata de marketing de decirle, oye, ven, no te vamos a cobrar nada, pero tratar de obtener todo ese feedback, ¿cierto?, de esos clientes, porque pero no es solo salir a la calle a reflexionar, ¿me entendís?, como a hacer yoga, sino que salir a la calle con un objetivo relativamente claro y entender qué preguntas me gustaría resolver. En el mundo de las pymes, hoy día lo que nos pasa es que los pequeños están, te digo, no es que no los pesquen, o sea, no es que no estén con ellos y que siempre los CFO son tipos malvados que les quieren pagar tarde a todo el mundo y un poco como la caricatura, ¿cierto?, que se hace el CFO de empresa grande que no, y te van a pagar. También pasa, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que hay un problema conceptual y por eso que una cosa son los hackings y otra cosa es la estrategia. ¿Y dónde vemos nosotros nuestra estrategia? Nuestra estrategia la vemos en que las grandes compañías tienen relativamente resuelto el pago de los grandes proveedores. Independiente que también se puede financiar aquí. O sea, hay competidores que han hecho mucho dinero financiando los grandes proveedores de los grandes pagadores. Y te hace flujo, y te hace volumen, y te da rentabilidad y todo. Perdón, te da volumen, pero no te da rentabilidad.
porque estás en un red ocean, ¿cierto? Donde todos los bancos saben muy bien manejarse ahí, donde el costo de fondos, las no bancarias lo tenemos alto, los precios no pueden ser tan altos y ahí se apretan los spreads. Entonces, pero para mí, ¿dónde están los océanos azules? Es que este gallo, que siendo este vaso, esto 90, ¿cierto? Son 10 proveedores, aquí abajito que parece súper poca agua, son un montón de proveedores que no los tienen ni en sus bases del ERP los contactos, porque alguien de compras tuvo un contacto con alguien de ellos, y entonces hay una cantidad de posibilidades. El problema es que es difícil hacer el volumen con tantos chiquititos, pero para poder hacer eso tienes que tecnologizar muchísimo la manera en que atiendes estos chiquititos, porque si no, no los logras atender. Pero es súper enriquecedor, porque tú realmente le resuelves un problema, porque este CFO no era que le quería pagar mal a este gallo per se, sino que para poder hacer un equipo de tesorería que atendiera a todos estos pericos, si no lo quieres reemplazar con tecnología y le quieres poner músculo... La décima prioridad, digamos. Y vale carísimo, tenés que llenarte de gente para poder atender a esos chicos, si los quisieras atender como se debe. Pero dice, oye, la cuenta no me sale, porque representa, o sea, la gente que los va a atender va a representar más casi que lo que me cobra. Entonces, oye, voy a hacer una tremenda licitación y todo, va a poder atender a estos chiquititos. No, bueno, y ahí es porque, además, estos equipos, ¿qué incentivo tienen para desarrollar tecnología para atender a estos chicos? Porque ya desarrollar un buen software para atenderlo no está en el interés de ellos y cuesta plata desarrollar software. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros hemos hecho varias cosas para atender ese segmento abajo, hacerles entender, sobre todo los mismos factoring, son un dolor de cabeza muchas veces para las compañías, porque somos muchas compañías las que tenemos facturas cedidas por ellos, y cuando es la hora de pagar, en Chile el que paga mal paga 2 veces, entonces es un tremendo dolor de cabeza saber a quién le debes y cómo pagarle. Así que, por eso digo que nosotros estamos en esa zona abajo y lo estamos, creo, haciendo bien, en el sentido de entendiendo muy bien cómo digitalizar ese proceso. ¿Cuál es el desafío? Cada vez lograr que ese costo de adquisición de esos chiquititos vaya a la baja. Eso un poco, pero todo el día descubriendo cuál es el dolor que tienen estos chicos, y ahí es donde se abrió, y Fingo pasó de ser exclusivamente una compañía enfocada en finanzas embebidas, que lo seguimos haciendo, by the way, a enfocarnos más en cómo ayudamos, ¿cierto?, a los grandes pagadores a resolver este problema abajo. Aprovechamos de financiar, aprovechamos de resolver a nivel de software el problema que ellos tienen abajo, y nos integramos de forma periférica a los sistemas transaccionales de las grandes compañías para ellos ayudar a digitalizar a los chiquititos. O sea, para mí, la digitalización, y no es para mí porque soy bien tramposo, lo dicen montones de papers, entre ellos McKinsey, que en vez de digitalizar a los chiquititos desde abajo y enrolarlo y decirle, mira, esta es la manera en la que opera el cockpit que vas a tener, y nosotros te vamos a acompañar en tu digitalización, lo que más funciona es agarrar al grande y que el grande te ayude a digitalizar a sus proveedores. Le arreglas un montón la vida al grande y le arreglas un montón la vida a los chicos. Entonces, hoy día eventualmente, al principio probablemente es un camino de piedras, pero después... Sobre todo porque el chiquitito le cuesta formalizarse, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, lo que nos pasó con las órdenes de compra. Habían empresas, proveedores, que ya tenían los servicios prestados y recién hacían la orden de compra para poder facturar. Entonces los tipos decían, pero ¿por qué hicimos el proceso así? Y muchas veces porque el proveedor piensa que si pide la orden de compra antes, algún middle management lo va a visualizar y puede darle, y no, le va a decir que no. Entonces, y puede que tenga razón. Y puede que tenga razón. Entonces, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, al financiar las órdenes de compra? Hacemos mucho más transparente el proceso, tanto para el pagador como para la pyme. Entonces, esto es como lo mismo que el examen de droga a los diputados. El que se quiere subir al carro es porque, sí, pero es porque está limpio. Claro, claro. Entonces, porque va a hacer la orden de compra bien, porque sabe que su servicio se ganó la licitación. Es un tema de selección adversa. Absoluta, pero imagínate que bien para nosotros como riesgo. Porque nosotros además vamos a financiar tipos que voluntariamente están yéndose a hacer el examen. Exacto. Entonces, eso es un poco lo que estamos resolviendo ahí. ¿Y cómo viene la cosa para el futuro? Digamos, ¿en qué están trabajando? ¿En qué están resultando estas
salidas al parque, digamos. Sí. ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué estáis viendo? Aparte, bueno, Sí. tú venís volviendo de México, estuvieron Sí. en Londres también, supongo que están viendo cosas afuera, Sí, inspirándose. mira, yo, o sea, nada de grandilocuencia ni nada, pero en México, mira, es evidente, en el sentido cualquiera, y nos lo han dicho, fondos de escalamiento, que son para etapas para etapas posteriores, tardías, ¿sí? Como banquero y todo, que para una startup que quiere crecer rápido, tiene que probar su modelo de negocio a nivel regional en LATAM. O sea, probar el negocio per se en Chile, aunque sí es un laboratorio bueno, Es insuficiente. la escalabilidad no está garantizada. Está garantizado el fit del producto con un segmento específico, pero no te garantiza la escalabilidad. Como experimentar la escalabilidad, aquí no se puede porque No se puede. No existe ese laboratorio, no Porque- llega ahí. Porque la truchita chica, que tú le diste un buen servicio, pero ahora hay que ver si el servicio... No está nada. Claro. Y aparte que hay un tipping point. O sea, ¿en qué sentido? Fue muy interesante. Nos juntamos a almorzar con una persona religiosa y nos contaba que en Chile hay 2, por ejemplo, restaurantes kosher. Sí. ¿De acuerdo? Y la comunidad de judíos de 15.000, así como religiosos. En México no es tanto más grande, es solo de 40.000. Lo que él me decía. Pero hay 50 restaurantes kosher. Pero ese tipping point lo pasaron justo. O sea, eran necesarios, no sé, te invento, 30.000, y con esos 30.000 se armó una comunidad y empezó. En cambio, aquí nunca se llega al tipping point. Esa es la verdad. Entonces, por eso hay que estar en México, y por eso los banqueros te dicen, tú eres invisible para una compañía extranjera si no estás en México. O si no, estás en Brasil. Pero Brasil son palabras mayores, ya vamos, está fuera de tiempo, pero eso es otras palabras de qué es Brasil, qué nivel del animal. Entonces... Pero es interesante porque yo creo que la mayoría de gente que ha tenido la experiencia de hablar con VC afuera va a pensar que, bueno, y Perú, Colombia, que es como lo típico, o sea, yo fui VC en algún momento y todos dicen, mira, para mí Chile es un laboratorio porque ya todos aprendimos el curso hace mucho rato, y después Perú, Colombia, entonces estamos sumándole puro truchitas chicas que tampoco te están validando escalabilidad quizá, porque tú dijiste México, Brasil, digamos, es como el... Sí, y te lo digo, oye, y otra de las cosas muy bonitas que también conversamos con unos emprendedores que llevan harto tiempo y pasaron por Colombia. ¿Y por qué? Porque en parte también fue porque hubo un boom, ¿eh? Recordemos que hubo un boom donde todas las empresas se estaban yendo a Colombia, las grandes. Pero justamente los emprendedores, es súper fácil decirlo con el diario el lunes, tomar esas decisiones, pero en ese minuto era casi no-brainer ir a Colombia. O sea, nadie pensaba en irse a México, era Chile, Perú, Colombia, ¿cierto? Sí. La regionalización estaba de este lado. Y las grandes hecho mismo, Ripley, Falabella... Sí, pero es que ese fue a mí, si uno lo mira en retro, porque hay que haber estado en esos pantalones, pero si uno lo mira en retrospectiva, ¿por qué haber seguido al Big Corporate? Si él lo que iba a hacer, iba a replicar un negocio que estaba súper claro, grande, gran escala, espalda, un montón de plata, y todo para ir a buscar. Sí. Y quizás funcionara. Acá es ir a probar, ¿cierto? Una cuestión desde cero, sin capital, sin trabajo, me refiero, puedes tener plata, pero no para poner una máquina gigante como en el, ¿me entiendes? Como llegar y establecerse con una tienda por departamento gigantesca en el día 1. ¿Me explico? Que casi que la pones en una buena location y la gente va a pasar y ya más o menos puedes probar tu modelo de negocio bastante rápido, ¿no? Acá es... Entonces, conversamos algo súper interesante. Estábamos desde Ciudad de México y él me decía, olvídate cómo nos está yendo. Nos está yendo súper bien. O sea, extremadamente más rápido que lo que hicimos en Colombia. Y donde más me quedó marcado, lo que nos decían era, mira, si tú miras para abajo en la ventana, yo tengo que llegar a esa señora que está allá en esa tiendita en la esquina allá, que le ofrece un servicio particular. No voy a entrar pero imagínate mi dificultad, que esa señora me paga $40 mensuales, y si yo quiero tener un payback de 12 meses, o sea, no tengo más plata que X ciertos dólares para llegar a esa señora, y obviamente no puedo poner el billboard, porque si pongo por mucho que la señora me llegue, no me va a comprar. Entonces, esa estrategia, y México te permite pilotear ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Como que en Chile se te acaba el segmento muy rápido, en México hay para lo que quieras. Para rato, digamos. Para rato. O sea, pero el problema es que eso mismo hace que un nivel de competitividad, de informalidad, en México es difícil leerlo. O sea, en el sentido que significa una horita.
Hay que ser muy difícil entender qué significa el ahorita. Así que, pero bueno, en eso estamos. Oye, y nos encantaría seguir creciendo. Creo que, para ser así sincero, nos interesa toda la costa Pacífico, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ir desarrollándonos, pero probablemente de arriba hacia abajo. Y sobre todo, me encantaría poder probar este modelo de lo que les explicaba, de ir hacia la capa y más, perdón, y para terminar, y me encantaría poder, además, de la mano de equipos quizás que son como que la gente piensa que las fintech están en contra de los bancos, y no es así. Es todo, colaborar, porque el banco tiene el costo de fondo, y si tiene el costo de fondo, te va a ganar arriba, ¿de acuerdo? Porque si es tremendamente más barato, te va a ganar. Entonces, conversamos con otro fondo y nos decía, tienes que tratar de enmarcarte de ser solo su capital partner de la pyme, el capital partner. Porque si eres solo un partner de capital, el banco te saca en un minuto. Y tiene toda la razón, arriba el banco tiene que ganar esa pelea, porque un contrato de 20 millones de dólares justifica lo que quieras. ¿Me explico? O sea, un buen crédito justifica personas naturales, sentadas en una notaría, hacerlo. La tecnología mucho valor nos agrega ahí, ¿de acuerdo? No, pero abajo está el problema, que lo difícil es que no te cuesta... Exacto. Pero tenés que lograr el volumen, y eso es complejo, y eso es donde está la innovación, y eso es donde está la tecnología. Entonces, no basta con ser un capital partner. Entonces, pero el partner, que es el banco, está acostumbrado a ser un buen capital partner, y quizás no tiene la capacidad para llegar, ¿cierto?, a esa granularidad abajo, donde nos encontramos nosotros, y eso me encantaría lograr, ese tipo de alianzas con empresas financieras grandes para poder hacerlo. Oye, pregunta quizás un poco random, pero aprovechando que estamos acá y nos queda un poco de tiempo, ¿no han mirado la industria en, por decirte, el sudeste asiático, África? No es tan random la pregunta, pero es semi-random. Digo, porque en el mundo de Venture Capital hay un término que los últimos años me ha salido hartas veces, ya ahora en prensa, dice que hablan del Global South. No sé, ¿escuchado? Sí, sí. Y es como que puede ser una rareza del mundo de Venture Capital, de ponerle nombres fancy a pedazos del mapa, pero por otro lado igual tiene sentido, ¿sí? ¿Sabes qué? Hay una capa de problemas que Latinoamérica, sudeste asiático, algunos países de África, quizás hay harta similitud, y una empresa puede crecer no necesariamente para arriba, no es como México, Estados Unidos, y esa el final del arco iris está por allá, digamos, sino que quizás para el lado también. ¿No han pensado eso o han visto temas de cómo operar el financiamiento PYME en, qué sé yo, Vietnam, sí, Tailandia? Mira, en una de las comidas esas que nos juntamos los exalumnos del MBA, había un chico también que estaba, por ejemplo, no sé, recién había salido, algo había hecho una práctica, justamente en Factoring. Y hay mercado, evidentemente. Lo que cuesta mucho ahí, para ser sincero, es como el setup, ¿de acuerdo? Porque vas a un emprendimiento que no sabes lo que te vas a encontrar cuando pongas los pies en ese lugar. Me explico. En México, tú llegas y te encuentras que el Estado de Derecho no es exactamente igual que en Chile, pero el lenguaje es parecido. Hay que entender el ahorita, pero más o menos son parecidos a los chilenos. Los fondos de inversión y capital son más o menos similares. Cuando vas a conversaciones, y era lo que él mismo me explicaba, hay dinámicas de mercado que pueden hacer muy costoso el setup, ¿de acuerdo? Porque no es solo como saber otra lengua, sino que, imagínate, tienes que contratar muchos intérpretes. Si eso es lo caro. Entonces, necesitas el abogado que habla español y que habla la lengua, ¿cierto? Y que entiende la jurisprudencia, vamos a decir, occidental, y la jurisprudencia oriental. Y eso yo creo que se puede hacer cuando tú llegas a un nivel de escala, yo te digo una serie B o posterior, donde el plan de expansión internacional viene con un buen cheque para poder pagar el costo de setup allá. No obstante, como les da miedo a muchas startups del mundo, el día en que tú tienes
las ganas y realmente lo haces, yo creo que te llevas un buen ticket de vuelta. Entonces, yo creo que es temprano para nosotros, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente algo que esté fuera. Oye, y Europa, olvídate, hay una oportunidad, pero también son palabras mayores, pero por otro problema, porque el Estado de Derecho es tan poderoso que ahí olvídate la burocracia. Entonces la startup es muy interesante el mundo, porque América somos el variopinto del desorden regulado. Allá es el desorden medio dictatorial, en el sentido que es el desorden del tipo que está gobernando y a él le gusta que esté así de desordenado porque de esa manera, no voy a decir palabras feas, pero se puede enriquecer más, ¿de acuerdo? Y después tú tienes Europa donde son de una línea, y que estoy de acuerdo, mucho más socialista, donde los que se enriquecen en general es la sociedad, ¿cierto? Ergo, ponen una cantidad de repente regulaciones y cosas para estar absolutamente conscientes de dónde están terminando, que hacen que la innovación no sea tan... Por eso tienes países como Europa, en Europa como España, Francia, que todavía no tienen la factura electrónica como la tenemos nosotros. Entonces, volviendo a eso, son esos países, por ejemplo, son más fáciles de entrar, pero hay que armarse de paciencia, porque la agilidad no va a ser la misma que uno tiene acá. Entonces, así como lo han hecho todas las tecnológicas, caer en Europa tiene una forma de funcionar, y hay empresas como, ya no recuerdo el nombre, pero el que competía Airbnb, por ejemplo, que tenía una cantidad de plata, había levantado infinito, y estaba yéndole súper bien en Europa. Pero los de Airbnb hackearon esto de Craigslist, entonces empezaron a funcionar y Estados Unidos les permitió una velocidad que después le sacaron la cresta a este otro tipo. Entonces, de nuevo, yo creo que hay que desarrollarse aquí para poder caer allá y tener espalda, ¿cierto? Para que este proceso un poquito más burocrático no te frene. Entonces, para nosotros, te digo que hablamos español, Sudamérica, este desorden, ¿cierto? Ya lo conocemos bien. Yo creo que sí. Sí. ¿Y cuándo creéis que ya van a estar operando bien en México? Nosotros estamos constituidos ya en México, así que estamos sacando una alianza, espero que eso se cierre antes de fin de año ya para operar, y estamos viendo los primeros financiamientos así un poquito más a la tradicional de lo que hacemos acá de confirming y esas cosas, ya esperamos cerrarlo, como les digo, antes de final de año. Sí, así, ¿Ahorita? No, pero yo te digo, por lo menos, no me voy a comprometer en montos, pero por lo menos, o sea, espero digitalmente firmar mis primeros pagaré antes de final de año. Espero. Bien. Bueno, por lo menos también son países sísmicos, así que son un país sísmico, así que algo, si tenés que ir a vivir para allá, por lo menos eso no te va a asustar. Tanto, exactamente, pero sí, no es y es muy especial. México es bastante interesante como ¿Y estás considerando irte para allá? No, de momento no en el caso mío, pero nos encantaría, ¿cierto? Que alguien que como sí, claro, y que pudiéramos estar allá, poner un pie allá, y ahí es muy interesante. O sea, yo creo que, oye, hemos hablado con una cantidad de chilenos enorme, y cada uno tiene una experiencia totalmente distinta, no hay una receta mágica, o sea, hay algunos que han traído al supercapo mexicano y no les funciona, y otros que no tenían ese como concepto de country manager y también les ha funcionado. Bueno, a otros que no les ha funcionado las dos cosas anteriores que les dije. Entonces, esto sí que es iterativo el proceso de cómo va a funcionar. Lo que sí, hay que dar una cadencia, impregnar cierta cultura, de acuerdo de cómo uno encara el trabajo, no solo la visión de la empresa, sino yo creo que la lista de founders tienen una responsabilidad súper importante en permear cómo ellos ven su approach al trabajo, al concepto, me explico, de cómo trabajar, que no necesariamente es que tiene que ser presencial y todo, ¿no? pero uno marca un paso y lo quieras o no, la gente te mira y dice, ya, así lo hacen ellos, o sea, estarán equivocados o no, te juzgan y te pueden dar el feedback. Entonces, para eso, independiente que yo, por ejemplo, no me vaya allá a trabajar, tengo que estar allá. Y eso estar allá me va a significar, obviamente, estar bastante tiempo. O sea, para poder, y ojalá estar en esta dupla con el equipo o con más personas, tratando de transmitir la cultura un poco. Nosotros tenemos un equipo fijo que se llama el anticultura, me refiero como que no nos gusta tanto como la cosa así de la tanto farándula y todo, pero sí en nosotros tenemos una manera... ¿Es su cultura? Sí, un poquito, es como... nos gusta funcionar así en la interna,
y se pasa bien. O sea, por lo menos, yo no sé si, pero lo que he escuchado de muchos es que lo pasan bien. O sea, es un lugar desafiante intelectualmente, es entretenido, es ágil, se avanza y se pasa bien. Oye, como para terminar, yo te voy a pedir, dado tu experiencia, creo que es muy valioso, si pudiste dar algún consejo, ya los diste, digamos, pero un poco más en el relato, sí, del tema de México. Yo creo que así como más punteado de algunos temas que tú podrías dar, dado que estáis tan empapados, a la gente, digamos, que está tratando de ir allá, que está pensando. Efectivamente, el tema de que es un gran laboratorio de exploración, de escalabilidad, digamos, para poder tomar temas exponenciales. Pero además de eso, digamos, que ya a todos nos quedó claro que efectivamente si uno quiere saltar y no quiere encontrarse más de lo mismo, se tiene que ir a México. Pero además de eso, en el landing, digamos, para que sea un poco más soft, ¿qué podríais comentar? Sí, a ver, primero decirles de que es bien patúo de mi parte porque todavía no estoy, o sea, estoy en el proceso de prospección hasta que llegamos a este punto, pero he observado mucho lo que ha pasado. Entonces, primero les digo que no, me gustaría, y les volvamos a juntar en unos meses más para decirles con las manos en la tierra, oye, esto es lo que siento. Pero para mí, lo principal es no asumir que el market fit de tu producto en Chile es replicable en México. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque el producto tiene muchas aristas. En el caso nuestro, tiene aristas legales, ¿cierto? Tiene aristas que son hasta subjetivas de cómo las personas respetan o no el buró de crédito, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser su probabilidad de pago? Entonces, por eso, pero eso que, dado que no pueden replicar en grande al tiro el product que tienen en Chile, porque eso sería asumir que el market fit va a ser exactamente igual. Entonces, yo creo que una entrada así demasiado agresiva como mediáticamente hablando para que el mexicano te conozca y lo único que tienes para mostrarles tu producto que tienes en Chile puede ser risky. Entonces yo creo que ese dinero quizás ocuparlo para tener los equipos y poder empezar a testear en primero chiquitito, los primeros meses, testear cuáles son las cosas que hay que como adaptar. O sea, ocupar México nuevamente como un plan bien, un laboratorio. Exactamente. Acto seguido, cuando encuentren eso, a fondo, escalar, porque rápidamente va a llegar mucha gente. O sea, es tanta las personas que vas a encontrar un cliente para lo que, entre comillas, eso lo testeaste, pero de nuevo, me puedo estar contradiciendo decir de que no, pero entonces probemos lo mismo que Chile. No, porque primero observar ese producto, ver cómo se comporta en un ambiente cerrado, luego escalar y desde ya tener un buen equipo de producto, más de tropicalización de tu estrategia. Local. Sí. México también tiene, al ser un país federado, distintas maneras de operar en cada uno, entonces todos tienden a ir a Ciudad de México, ¿cierto? Pero si tú te interesa más el mundo manufacturero porque hay tantos clientes, o estás más en el B2B, o estás en el B2C, Ciudad de México aguanta un poco para todo. Pero mi segunda recomendación sería, miren transversalmente el país, entiendan las 5 o 4 lugares, hay ciudades muy grandes y quizá hay un lugar más específico para ustedes. Todos dicen, ok, en el mundo de tecnología está Guadalajara. Observen Guadalajara. Quizás es como más una cosa, pero que no es escalable, pero hay varias que están pasando. Entonces, es como observar los 5 lugares y decir cuáles son los startups. Ojalá puedan acceder a esa información, que les está yendo bien en qué región a cada uno. Y yo creo que independiente que pueda parecer así como, oye, ir a pelear al Red Ocean, yo creo que la partida es entender por qué a esa empresa le está yendo bien en esa específica ciudad. ¿De acuerdo? Luego, el equipo, si son chilenos, los que quieran ir para allá, es tremendamente importante entender que van a necesitar hacer un híbrido y que va a significar llevarse cierta gente de acá, sobre todo para darle la cadencia de trabajo. Si eso es lo que es como la cultura, pero no solo la cultura que si a ti te gusta jugar ping-pong en Chile, como tenemos casi que todo, después del almuerzo hay competencias de ping-pong, no es eso, no es llevar solo el leisure para allá, sino que llevar, oye, el ritmo. Nosotros trabajamos los problemas así, aquí siempre se analizan los datos antes de esta cosa. O sea, no se empieza a meter ni una línea de código hasta no entender eso. No se gasta un pelo de marketing. De esta forma, todo. Porque puede llegar un tipo de allá que viene
no tengo idea, pero de un emprendimiento que hacía algo completamente lo distinto a tuyo, con una cultura distinta a la tuya. Y es un poco lo mismo que te podría pasar en Chile, ¿eh? O sea, todo esto. Si es que tú te fueras... Cualquier fusión... me explico, es como, acá tú tienes que pensar que México en sí mismo es ir a otro lugar donde va a tener que capturar un equipo que viene con ciertas cosas buenas y malas de su experiencia. Entonces, eso es clave de poder ver cómo transferimos, ¿cierto?, esa cadencia de trabajo para trabajar allá. ¿Ustedes todo eso lo tienen documentado? Parte no, pero por ejemplo, cada uno de estos viajes y todo, hay bitácoras de lo que se hizo, los key points de cada una de las reuniones, y vamos como un poco juntando y llenando una carta Gantt que de verdad no es que hoy día, les voy a ser sincero, ahí no tenemos la super herramienta así pese a que usamos Trello y todo, pero la cartita Gantt que va hasta no sé cuándo y que hay que irle corriendo de repente los meses cuando no se cumple el plazo. Pero cuando hay cosas así que nos vuelan un poco la cabeza, aparece una línea y se sale una que nos habíamos equivocado de una micro o macro actividad que hay que cambiarla. Entonces, feedback de nuevo, vamos, conversaciones, o sea, yo cada vez que voy en esta etapa, llenando la agenda, percibiendo, mejorando la carta. Después vamos a firmar el primer pagar digital y execution, ¿cierto? Para poder... Y transfiriendo esa cultura. Y así seguiremos y después en el futuro ahí veremos. Pero esas cosas son claves, ¿cierto? Como de poner esos temas. Y armarse una red de contacto. Yo creo que eso es súper importante porque te pasa, por ejemplo, que, de nuevo, es muy peligroso siendo expat, entre comillas, ¿cierto? Y queriendo ir a hacer algo afuera, de caer en una zona de confort donde todos hablen y hagan lo mismo que tú. O sea, hay que juntarse con los chilenos, obvio, pero no tanto. ¿Me explico? Porque si no, tienes tu red de apoyo, pero tienes también tu red que puede sesgar. Claro. Llegan todos con los mismos lentes, sí. Entonces todos ven lo mismo. Y entonces no caer en esa trampa, ¿cierto?, de sesgarse. Muy bueno, muy bueno. Oye, se nos hizo corto, llevamos 1:20, la verdad que es muy interesante, creo que hay un par de temas que no hablamos, de hecho, pero quedas 100% invitado para un próximo capítulo. Estaba pensando también en invitar a un contacto común a Marcelo Verga desde México, a lo mejor nos puede dar un par de insights, que es un chileno que está allá hace mucho tiempo y que a lo mejor también nos puede hablar un poco de lo que es México, porque efectivamente hay muchos startups hoy día que creo que tienen los mismos desafíos y que digamos, está mirando el mismo mercado. Así que muchas gracias. No sé si quieres cerrar con algo, Gabriel. No, para nada. Chorre, ¿hay algo que te hubiera gustado alcanzar a tocar antes? Pensé que ahora en este momento estoy, de hecho, una persona mirándonos en vivo. Se pueden haber algunos miles que lo van a ver. Sí, no, por supuesto. ¿Algún words of wisdom que te haya faltado compartir o algo que te quisieras tú para cerrar? O sea, para ser sincero, no hay algo así como clave que me gustaría. Hay millones de cosas por eso, pero primero transmitirles de que suena cursi, pero de verdad hay que pasarlo bien. O sea, yo creo que eso es lo primero. Es como... y no significa trabajar poco ni nada, uno tiene que hacer lo que le gusta. Si uno no le pone eso de hacer de lo que uno le gusta, no, yo creo que las cosas de verdad no andan. Y lo otro es que al final hay que hacer cosas que hagan sentido, no solo para mejorar el patrimonio personal, sino que tienen que tener un objetivo un poquitito más allá. O sea, yo en mi vida en general, yo creo que las personas que hoy día están cerca mío y que me ayudan, tanto aguas arriba, como son mis mentores, como aguas abajo, que son gente que trabaja conmigo en Fingo, o gente que ya está en otras empresas y tal vez me pide ayuda o yo les pido ayuda, siempre hemos comulgado y lo que nos ha hecho seguir juntos es que hemos hecho cuestiones con sentido. Y con sentido no necesariamente le estoy diciendo así ir a salvar el mundo per se, micro cosa, pero siempre hay un otro, o sea, al final del día. O sea, y ese otro, en este caso, yo estoy un poco más obsesionado en el que esos otros son estas empresas que las podemos hacer más eficientes, sí. Pero lo más loco es que para poderlas hacer a ellas hay que ir a hablar con
otro más, que quizá hoy día, evidentemente, le cuesta mucho más. No es que no lo quiera hacer, por eso quiero ser más Jairo en eso. No es que el grande no quiera ayudar a la pyme, es que hoy día, y eso es lo que no hablamos, y un poco del mundo corporativo y emprendedor, es difícil ser el CFO de una empresa grande corporativa. Hay demasiadas cosas que atender que son las que van a estar en tu estado financiero, en tu memoria anual. Hay veces que tú tienes que presentar un hecho esencial, hay miles de cosas. Entonces, es entender que ese otro no es por cuenta propia que no lo está haciendo. Entonces, si yo creo que se puede aportar un montón de valor en el mundo. Es uno de los negocios más antiguos, ¿cierto? El negocio del dinero. Yo soy un fiel amante de que no es malo, el dinero no es algo sucio, sino que se puede trabajar limpio. Entonces, hacer algo, yo creo, le veo mucho sentido a lo que estoy haciendo, y eso es un poco lo que tratamos de transmitir a la gente. Entonces, para cerrar, y eso me ha ayudado en general en mi vida, es pasarlo bien y hacer cosas que hagan sentido. Y hay veces que si uno no lo está pasando tan bien, tiene que ser sincero y decir, seguro va a haber algo al lado o en algún lugar del mundo que me va a permitir volver a pasarlo bien. O sea, no creo que hace sentido, de verdad. Pues es súper duro lo que le estoy diciendo, porque puede ser que hay una necesidad económica tan fuerte que uno se sienta medio atrapado, ¿cierto? Y para peor está este concepto del golden cage, ¿cierto? De que la gente no puede salir de esa jaula de oro, ¿cierto? Entonces es súper difícil a veces moverse de ese golden cage, pero yo creo que se puede. He conocido tanta gente que lo ha hecho y que have fun, así, o sea, ¿cachai? Sí, yo solo para complementar, que me parece un muy buen cierre, pero que vuelvo a lo que comenté al principio, que siento que igual uno lo tiene que pasar un poco mal para poder pasarlo bien. Total. En algún momento de tu vida tenés que pasarlo mal para poder pasarlo bien. Porque sí, pero toda la gente que general te dice esto, lo pasó muy mal en algún momento, se esforzó como loco, durmió poco, durante años, para poder que en algún momento encontrar eso, digamos, y tener la habilidad y haber desarrollado ese, digamos, aspecto de su vida que le permite ahora, bueno, ahora, de aquí en adelante, efectivamente disfruto mucho lo que hago, pero porque lo entiendo muy bien, porque tengo las habilidades, tengo la disciplina. Las cosas, y generalmente la gente que lo pasa bien, efectivamente, tiene esa disciplina, tiene las cosas claras, sabe para dónde va, solo para que no quede, porque muchas veces te dicen, bueno, es que lo quiero pasar bien, no. Para pasarlo bien, tenéis que haberte esforzado realmente en algún momento de tu vida. Totalmente, o sea, por eso, pero uno tiene que sentir de que no es un sufrimiento vano. Entonces, exacto. Te pongo un ejemplo. Claro que ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, digamos? Yo me rompí la rodilla el año pasado, ligamento y menisco, jugando fútbol. Y soy mal futbolista, pero lo paso increíble jugando fútbol. Entonces, muchos amigos, oye, a mí me pasa lo que te pasó, y aparte eres malo. Entonces, que me explico, es como, tampoco es que te vaya a hacer el famoso, ¿cierto? Exacto. No tiene ni un sentido. Eso es. Entonces, pero te digo, la recuperación no ha sido simple. O sea, y me levanto en la mañana todavía, ya que es prácticamente por un año, y para hacer deporte, ir al kinesiólogo y estar. ¿Para qué? Para lo que empezó a pasar de nuevo, que volví a jugar al fútbol y sé qué cosas ya son mucho más difíciles hoy día. Entonces, tomo totalmente tu punto, estoy súper alineado, pero todo esto hoy día me hace tremendamente feliz volver a jugar fútbol. Pero en el camino, no es que haya sido un infeliz, me explico, levantándome a las 7 de la mañana, 100%. ¿Me cachai? Haciendo burpees. 100%. O sea, no hay nada peor que ese ejercicio, pero llegar a la casa, te metías a la ducha y tú decís, es que estoy muerto. Vale la pena. Pero vale la pena. Y porque si te metías a la ducha y sentí que no vale la pena, eso es para mí el fan. Al final del día el fan es la ducha, es estar debajo con el agua, que no sé por qué uno piensa tanto estupidez en la ducha, pero es ahí donde tú decís, estoy pasando bien. Estoy pasando bien. Independiente de lo duro que fue el entrenamiento, estoy pasando bien y me voy a recuperar y voy a salir adelante. Olvídese, no sé, en el caso de ustedes no sé si tienen hijos, pero los hijos es todo el rato eso. O sea, y te digo que no estoy fan todo el rato de mi hijo. Hay muchos momentos de no fan. Pero al final del día, estás bajo la ducha y dices, oye, vale la pena. Total, sí, 100%. Total. Así que eso 100%. Es un poco lo que yo digo, que hay que transferir esa manera de vivir la vida como con un propósito, con algo que haga sentido,
que es súper trabajador, trabajoso, no creo que exista la palabra, pero al final del día se te tiene que hacer interesante hacer lo que estás haciendo. Sí, muy bueno. Así que eso. Tremendo mensaje para cerrar. Muy bueno, porque además que si vas a escalar vas a estar años haciendo lo mismo. Entonces, si no te gusta, es un infierno. El viaje puede durar... No, y sabéis... No, y no llegáis nunca. No, y sabéis que para peor, no solo para peor te digo, ¿qué es llegar? Porque hay gente que llega y después no sabe qué hacer al día siguiente en la mañana. O sea, Mark Zuckerberg todavía es gerente general en Facebook y probablemente por 15 años más va a seguir ahí porque le gusta. Me imagino que le gusta, si no, él se podría retirar hace rato. No, y sobre todo imagínate para los cuarentones, como yo que estoy cumpliendo 40 ya pronto, es como, o sea, es rápido la llegada a los 40 donde ya fuiste a la U, ya fuiste, ¿cierto? Hiciste tu posgrado, no sé. ¿Qué más? Tomaste tu... ¿Me explico? O sea, tuviste los hijos crecen, ya, y so what? O sea, es como... Si uno tiene una mentalidad así solo como goal driven, de que, oye, tengo que hacer este check. Ya, pues, y 40 años, y por eso la crisis de los 40. Pues. Porque llenaste el bucket list y ¿qué viene después? Entonces, la vida es un journey largo. Es un check muy largo, y se te van, oye, vais llenando cajitas, porque si no las llenáis, si solamente tú sigues el checklist by the book, ¿cierto? Que te estableció la sociedad, se te acaba rápido si hiciste las cosas medianamente bien. Ese bucket list lo llenáis relativamente, suena súper arrogante lo que le estoy diciendo, pero yo creo que es cierto. O sea, si uno le pone cariño, trabaja firme, ese bucket list típico tradicional se llena relativamente rápido. Entonces, después te queda un montón de vida que de partida tienes que pensarlo financieramente, cómo pagarlo, y sobre todo llenarlo de cosas interesantes. No fáciles, te entiendo, tomo totalmente el punto, no es el fan, pero que te entretengan. Sí. Así que la pasión. Bueno, creo que dejamos harto de conversar en otra ocasión y conversamos harto. Además, vamos a invitarte de nuevo a hacerlo un poco más periódico. Este tema nos gusta mucho. De hecho, a nosotros nos gusta mucho esto, así que es parte de lo que nos gusta hacer. Así que nada, muchas gracias, José Manuel. Te dejamos invitado para el futuro. En el próximo capítulo tenemos invitado a Tomás Marema, el 6 de diciembre, CEO de Cuadrado, Y Combinator 2021, muy interesante, va a estar muy buena. Trabajó en Growth, fue alumno nuestro de la universidad hace muchos años, así que va a estar muy bueno. Y bueno, este capítulo lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal, en Spotify, en iTunes y probablemente en otras plataformas. Así que eso, ¿algo para terminar? No, recuérdense de compartirlo. Tenemos el link que ya compramos el dominio escalandonegocios.com, que por ahora dirige a la playlist en YouTube, pero ya le vamos a armar algún tema más de comunidad y un poco más entretenido. Si lo están viendo en YouTube, agradecemos los comentarios también y nos pueden ir mandando por los mensajes en LinkedIn o en YouTube propuestas de a quién le gustaría que entrevistemos para un siguiente episodio. Eso estaría bueno. Así que eso, agradecerte de nuevo. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, un placer. Que estén muy bien. Nos vemos pronto, muchas gracias. Chao.